Les decía que el gobierno ha lanzado un plan de erradicación de cultivos ilícitos. Cuando a usted le dicen en la iglesia, como en este momento, o en el pastor da el título del mensaje y le dice: voy a predicarles en esta mañana, voy a predicarles a ustedes, a darles un antídoto contra la pobreza, porque voy a predicarles de eso que se le viene a su mente. ¿De qué nos van a hablar hoy? ¿Qué cree? Tranquilo, abiertamente, ¿de qué cree usted que se le va a hablar hoy cuando yo le digo, le voy a decir cómo salir de la pobreza? Dígalo abiertamente, tranquilo, que yo no me voy a enojar. ¿De qué le van a hablar hoy? Diezmos y ofrenda de plata, ¿sí? De mucho dinero para que consiga dinero. Pero ¿sabe que no le voy a hablar de eso? Le voy a hablar de algo mucho mejor, sin dejar de lado los compromisos que usted y yo tenemos con la obra de Dios, que es diezmar y ofrendar y sembrar para el Señor. Cuando hablamos de erradicar, estamos hablando de eliminar. Cuando se habla de erradicar, estamos hablando de suprimir una cosa de manera completa, de una manera definitiva, es acabar con eso. Por eso cuando están erradicando o quieren erradicar un cultivo, lo sacan es de raíz. No le van a tirar allí hacha, no le van a tirar allí guadaña, no le van a bolear machete, porque eso vuelve y sale nuevamente. Por eso eso es de raíz. Y yo le voy a enseñar en esta mañana cómo erradicar a usted de raíz esa pobreza, esa escasez que alguien aquí puede estar viviendo. Entonces quiero llevarle a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Hay algo que le va a hacer libre a usted y me va a hacer libre a mí de la pobreza. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les habló Jesús? A los que habían creído en él. Aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, para ellos es esta palabra. Dice el versículo, estoy en el versículo 31 del capítulo 8, en la parte B: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dígalo conmigo, léalo: y conoceréis la verdad, y la verdad que les hace libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Oremos. Padre, es tu palabra, que tu palabra es verdad. Queremos en esta mañana abrir nuestro corazón, Señor, para recibir este mensaje. Danos sabiduría para recibirla y sabiduría para ministrarla. Que el Espíritu de Dios traiga revelación a este pueblo. Que el Espíritu Santo traiga mucho entendimiento, Señor. Que toda opresión que haya en este lugar la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera impedir que ese mensaje de tu palabra llegue a tu corazón, al corazón del pueblo, sea cortado ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Lamentablemente, la iglesia está acostumbrada a que cuando se le va a hablar de salir de la pobreza, de ser próspero, lamentablemente muchas personas en la iglesia tienen la mentalidad solamente de dinero. Entonces, por eso aparecen tantas falsas doctrinas donde hace que el pueblo comience a desviarse. Con esto no estoy diciendo que hablar del dinero en la iglesia es pecado o que no esté escrito en la palabra. Claro que sí, está escrito en la palabra de Dios.
Es necesario que la iglesia conozca también que es muy importante cumplir con la obligación delante de Dios de entregar lo que le pertenece al Señor. Pero yo le voy a hablar, a hacer una invitación a usted para que en esta mañana usted pueda coger esta clave para que pueda erradicar la pobreza, la escasez, las deudas. Yo no se las voy a pagar. Dios es el dueño del dinero, Él es el proveedor, pero hay una demanda y se la voy a decir. Cuando Jesús habla de permanecer en su palabra, hace una buena invitación a la iglesia. Dios en esta mañana está haciendo la invitación a la iglesia para poder ser libres. Y para poder ser libres hay que permanecer en la palabra de Dios. Y permanecer en la palabra de Dios es obedecer su palabra, sus mandamientos. Es obedecer sus consejos. Somos muy dados a estar diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí no me salen las cosas bien? ¿Por qué cada día mi vida es una vida de escasez? Es una vida donde estoy viviendo una vida de pobreza. ¿A qué se debe esto? Y hemos hablado de maldiciones generacionales, y es cierto, pero Dios en esta mañana a través de su palabra nos está diciendo: si permanecen en mi palabra serán verdaderamente libres. Y cuando se habla de diezmos y ofrenda, eso está escrito en la palabra. Y si nosotros permanecemos, ¿qué es permanecer? Obedecer la palabra de Dios. Permanecer es estar allí de acuerdo a lo que Dios dice. Permanecer en la palabra no es hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Permanecer en la palabra es dejar de lado ese viejo hombre y comenzar a caminar como Dios dice, como esa nueva criatura que somos nosotros. Entonces, cuando el creyente, el cristiano, cuando deja de lado el permanecer en la palabra, comienza a atarse a la maldición. Por eso les digo que la clave importante, más importante que hay para salir de la pobreza es permanecer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae prosperidad. La palabra de Dios trae libertad. Estamos o algunos están amarrados, atados a maldiciones que un día sembraron sobre su vida, y cada día han estado prosperando esas maldiciones de pobreza. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Cuando se permanece en la palabra se le cree a Dios. Por eso, iniciando este texto dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a traerlo en este momento. Habla Jesús su palabra a todos aquellos que están en este lugar, que han aprendido a creerle a él. Entonces esta palabra es para nosotros. Hay que obedecerla. Necesitamos erradicar la pobreza, hermano. Necesitamos sacar de nuestra casa esa pobreza, esa escasez en el nombre de Jesús. Porque Dios nos llamó a ser libres. Y cuando nos habla el Señor de ser libres, es libres en todo. Cuando Dios habla de salvación, es salvación en todo. Para eso nos ha llamado el Señor. Alguien puede ser salvo, es cierto. Alguien puede ser salvo, pero no libre. Alguien puede decir: yo soy salvo, a mí me interesa mucho la salvación y le felicito, así tiene que ser. Pero la salvación es en todo. No podemos llegar a extremos y decir: ¿para qué yo una casa? ¿Para qué yo vivir en libertad financiera si yo lo que necesito es la salvación? Claro, ahí entra todo el paquete. Dios quiere que usted sea próspero, que yo sea próspero, que seamos felices en esta tierra, hermano. Y un cristiano, por muy espiritual que sea, está viviendo en su casa una escasez económica, no hay cómo pagarle servicio, no tiene cómo pagar, cómo traer el alimento, el sustento para su casa.
no tiene cómo cancelar allá las pensiones en el colegio de sus hijos y vive escaso, no tiene ni siquiera para el transporte, para el bus, por muy espiritual que sea, no tiene una vida feliz. Amén. No hay una vida feliz, pastor, pero es que yo soy feliz con Cristo. Claro, somos felices, pero cuando hay escasez, hermanos, cuando hay escasez llega el momento en que la gente peligrosamente puede comenzar a menguar esa intimidad con el Padre, y ahí es donde está el error. Por eso, si estamos viviendo alguien en escasez, en la miseria, en las ataduras o en las maldiciones financieras, es necesario permanecer en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario esto? Yo quiero derribar todo argumento que se ha creado de que si no me hablan de plata y si yo no doy plata, entonces no soy próspero. Sí, eso es parte de la prosperidad. Mucha gente diezma, ofrenda muy bien, pero están atados al pecado, y puede suceder que prosperen en cierta manera o sean ricos en ciertas cosas, pero no tienen una prosperidad genuina. Mucha gente puede ser libre, sí, pueden ser salvos, pero no libres de muchas ataduras de escasez. Hay gente que ha muerto en el evangelio pobres, hay gente que ha muerto en el evangelio, han muerto con escasez, endeudados, y le han dejado el problema a los hijos de deudas. ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús lo quiso así? No, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre siendo rico para que usted y yo fuésemos ricos. El problema está en que esa gente, esas personas que pueden ser salvos, ni siquiera no han permanecido en la palabra, en la libertad financiera, y por eso es que ellos murieron en esa escasez. Ahora, el enemigo siempre quiere esclavizar a sus hijos, porque si la verdad es la que sale de la boca de Dios, que es el fundamento para el desarrollo del cristiano, yo no necesito pelear con la iglesia por diezmos y ofrendas. Yo le doy la palabra y la palabra la toma usted, asimila la palabra y sabe que tiene que cumplir delante de Dios con compromisos como estos también. Pero la palabra que sale de la boca de Dios es el fundamento para el desarrollo de una persona, para el desarrollo de un hogar, para el desarrollo de una familia, para el desarrollo de una nación. La palabra que sale de la boca de Dios es la que trae prosperidad para todos. Cuando hablo de que el enemigo siempre quiere esclavizar a las personas, el enemigo siempre ha querido esclavizar a los hijos de Dios, llevándolos a vivir bajo un yugo de esclavitud, de pobreza, llevándolos a vivir en una esclavitud de pobreza, donde a través de esto a muchos les ha robado la salvación. Es cierto, muchos han vuelto atrás, como dijo el pueblo de Israel: me iba mejor en Egipto. En Egipto podía hacer mis torcidos, en Egipto podía hacer lo que yo quisiera, y nadie estaba pendiente de lo que yo hacía. Algunos han dicho así y han vuelto atrás. Alguien un día me dijo: yo en esta pobreza que estoy, antes, cuando no estaba en el evangelio, yo vivía una vida bien, tenía plata, yo conseguía el dinero rápidamente, no tenía ningún problema. Y le dije: ¿y qué hacía usted antes de Cristo? ¿Cuál era su trabajo? Dijo: yo era sicario. Y en 2 minutos, 3 minutos me ganaba yo 2 millones, 5 millones en un momento. Entonces, ahí cabe decir lo que dice la Biblia, que lo único que alegra y que no trae tristeza es la bendición de Jehová. Entonces hay gente que dice: pero es que ahora en el cristianismo me está yendo mal, antes me iba mejor. Está hablando como habló el pueblo de Israel recién salido de la esclavitud de Egipto. Mejor me iba allá. Y cuando la persona vive en el desespero, cuando la persona vive en el yugo de Satanás, entonces trae desánimo en ellos, y eso provoca
que la gente pierda hasta la fe. Tito capítulo 3, versículo 3, usted tiene claro este texto porque usted que va a los semilleros lo tiene claro. Este fue uno de los textos que compartimos el viernes. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, en una versión diferente a la Reina Valera, dice: antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Eso dice el apóstol Pablo, pero me gusta que él dice: éramos en un tiempo, vivíamos en un tiempo, hacíamos en un tiempo. Lo que está diciendo, está hablando de un pasado, pero ahora como hijos de Dios procedemos de una manera diferente. Cuando se actúa de una manera diferente, cuando se permanece en la palabra. La envidia no trae bendición. El hablar mal de los demás no trae bendición. El estar allí esclavos en las peleas, en la insensatez, en la desobediencia, en la rebeldía, eso no trae bendición y eso no es permanecer en la palabra de Dios. Mucha gente quiere salir de la pobreza, pero no quiere salir del pecado, y ese es el problema. Mucha gente quiere ser próspero, dice: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué tiene que sucederme eso a mí, Padre? ¿Por qué tiene que pasarme a mí eso, Padre? Pero ¿por qué? Porque no están permaneciendo en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo en procesos de Dios, claro. Hay momentos en que el alfarero comienza a moldearnos, porque si hay vanidad, si hay orgullo, si hay altivez por algo que Dios, una bendición que Dios le entregó, Dios le dio un buen empleo, buen contrato, Dios le ubicó una buena empresa, Dios lo tiene en un lugar de eminencia, pero se creció el ego, entonces viene el alfarero a apretar para bajarlo de allí, de esa nube. Es necesario que la iglesia comience a vivir en la palabra de Dios. Cuando yo vivo en la palabra de Dios, no estoy pendiente de lo que los demás hacen. Cuando yo permanezco en la palabra de Dios, no estoy mirando los defectos de ninguna otra persona. Cuando yo vivo en la palabra, permanezco en la palabra de Dios, no estoy envidiando porque el hermano compró el mejor carro. Cuando vivo en la palabra de Dios, no estoy chismoseando, ni hablando mal del pastor, ni hablando mal del líder, ni hablando mal de la mujer, del marido, de los hijos, de nadie. Porque estamos viviendo y permaneciendo en la palabra de Dios. Y no se me duerma porque ya me voy a parar al lado. Entonces, existen dos fundamentos muy especiales. Aquí yo los veo unos que están que le tienen la quijada en la espalda del hermano. Ojo con eso. Entonces voy a decirle algo, hermano, y es que hay dos fundamentos. Coja esto en el nombre de Jesús. Algo que Dios me habló, me dijo a través de su palabra. Existen dos fundamentos. La palabra fundamento significa base o fondo, cimiento. Nosotros estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. Estamos allí cimentados, pero existen dos fundamentos para el desarrollo. Existen dos fundamentos para el desarrollo, para salir de la pobreza. Escuche, iglesia, dos fundamentos, pero también hay dos fundamentos o bases para acumular pobreza. Entonces, para el desarrollo, cójala de una vez. Para el desarrollo, para que usted salga de esa pobreza, ¿qué necesita? Número uno, conocimiento. Conocimiento. Y número dos, verdad. Es base. Es una base primordial. Es una base grande que Dios nos da a nosotros. Por eso se enseña la palabra de Dios. Por eso se estudia la palabra de Dios. Cuando usted hace su devocional en casa, cuando está orando, usted está obteniendo conocimiento de Dios. Estamos conociendo quién es Dios. Estamos sabiendo, identificándonos quién es nuestro Padre. Si no tenemos esa comunión con Dios, ayer se habló de esto aquí en el ayuno. Cuando no hay esa intimidad con el Padre, no se obtiene conocimiento del Padre. Por eso, para poder desarrollarnos
en la bendición de Dios, es necesario conocerlo a Él y es necesario caminar en la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que la verdad nos lleva a nosotros a salir de allá de la esclavitud. No es, ay Señor, ¿por qué solo a mí? Pero no hay problema, porque los pobres heredan el reino de Dios. No, pobres ¿en qué? ¿Quién es el bienaventurado? Aquel que tiene hambre y sed de justicia. Jesús habla en la palabra eso. Entonces, si hay dos fundamentos, dos bases, que es el conocimiento y la verdad, para tener un buen desarrollo en la parte financiera, porque cuando se obtiene un buen conocimiento se obtiene la sabiduría. Cuando se obtiene la sabiduría se obtiene también el conocimiento de la verdad de Cristo y se obtiene la buena administración de los dineros. ¿Sí? Entonces cabe aquí lo que es la buena administración de los dineros. Como usted conoce la verdad y Dios nos lleva a ponerle orden a nuestra vida, nos lleva a ponerle orden a nuestras finanzas, entonces ya no se está endeudando por allí con el primero que pase y le brinde un perro, le brinde el gato, le brinde el loro, le brinde lo que sea por allí. Yo se lo fío, tranquilo, no hay problema, tome, yo me endeudo. Cuando se conoce la verdad, se sabe invertir. Escuche, iglesia, cuando se camina en la verdad, se sabe invertir. ¿Y usted considera que invertir en el reino de Dios es bueno? Es el banco que está en el cielo, dice la Biblia, no lo digo yo. Es el banco donde el orín ni la polilla corrompen allí. Allí no le sacan el 4 por 1000. Allí no tiene usted riesgo de que sacando el dinero lo pueden atracar. Allí no se corre riesgos y allí sí multiplica el Señor. Entonces por eso debemos aprender a vivir y permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que trae la pobreza? Dos bases. La pobreza la trae, número uno, la ignorancia. La ignorancia hace, decía mi padre, la ignorancia es atrevida. La ignorancia, la gente por ignorante, Oseas 4:6 dice que mi pueblo se destruye por falta de ¿qué? De conocimiento, y ese conocimiento es de la palabra de Dios. El no conocer la palabra de Dios es vivir en la ignorancia. El no conocer la palabra de Dios es vivir de acuerdo a la corriente de este siglo. El no conocer la palabra de Dios es vivir y hablar como el mundo está hablando. Por eso, lo que es la ignorancia hace que el pueblo de Dios entre en pobreza. Y viene otro fundamento allí, otro cimiento, y son las mentiras. Las mentiras es sinónimo de engaño. El padre de la mentira se llama Satanás. Y entonces el cristiano que no está cimentado en la palabra, que no permanece en la palabra, vienen las mentiras de este mundo, el engañador, y le dice: es imposible que usted salga de esa escasez. Y entonces el que no está cimentado en la palabra dice: ay sí, así como uno mira por la televisión, hay tanta pobreza, así como uno, y ahora con esos huracanes, uy Dios mío, ahora qué va a ser de nosotros. Las mentiras hacen que el pueblo de Dios esté atado a la escasez. La ignorancia y la mentira se unen para engañar a los hijos de Dios y no dejarlos salir de esa mentalidad de pobreza. Así como piensa la persona, así es él, dice el Proverbios. Por eso, dos cosas muy importantes. Colosenses, cuando habla de mentiras, capítulo 2, versículo 8, dice: no permitan a nadie usar filosofía humana. Escuche. Para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. El que toma control, quiere tomar control para la maldad, se llama Satanás, el mentiroso. Por eso está diciendo el apóstol Pablo: no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significa nada.
esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, pero no vienen de Cristo. Esas filosofías humanas, el humanismo ha entrado al corazón de muchos creyentes. Y el humanismo dice, usted vale es por lo que tiene. Y nosotros los creyentes decimos, nosotros valemos es por lo que somos en Cristo Jesús. Eso dice el humanismo, de acuerdo a la posición que usted tenga, ese es el valor que usted tiene. Y son las mentiras del diablo, porque alguien puede estar por allá arriba y de un momento está aquí abajo. Pero cuando nosotros estamos con Cristo y Cristo con nosotros, podemos prevalecer y permanecer donde Él quiere que estemos. Y Dios siempre quiere que estemos en lo mejor. Él quiere que estemos en lo mejor. Por eso dice, no se dejen engañar con propuestas mentirosas que hacen que se desvíen. Y venía algo a mi corazón cuando yo estaba escribiendo este texto. ¿Cuánta gente está en la cárcel por un engaño, por una mentira? Las famosas mulas que dicen, muchas de esas por un momento de desespero le brindaron ganarse en un dinero para transportar una droga, y por engaños, por mentira. Eso no hay problema, usted puede pasar y no se van a dar cuenta. Usted puede hacer esto, y cuando llegaron allá, tome, y están en la cárcel por mentiras, por engaños. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido aún en problemas porque nos han engañado, nos han mentido? Por eso la mentira y la ignorancia hace que el hombre, estoy hablando del hombre, aún conociendo la verdad, mucha gente conoce la verdad pero no permanece en ella, que es un problema. Hay gente que conoce mucha Biblia, tiene mucho conocimiento, estudios de teología por todos lados, tiene muchos estudios de teología, conocen la verdad. Le dice, ¿dónde queda tal texto? Dice, en tal parte, búsquelo y verá, ahí dice esto y esto y esto, pero no son libres. ¿Por qué? ¿Por qué no es libre? Porque no permanecen en la palabra, no la ponen en práctica. La iglesia tiene que acostumbrarse, como dice Santiago, a no ser solamente oidores de la palabra. Qué chévere el mensaje, bueno el mensaje, nos habló Dios hoy a través de la palabra, pero no se pone en práctica o no sirve para nada. Alguien decía, lo que entra por aquí sale por aquí, si no se baja al corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero que cuando se baja al corazón, permite que la palabra de Dios obre allí. Por algo Dios nos da ese consejo: permanezcan en su palabra, estén ahí en su palabra. Y si lo hacemos, escuche esto que me gustó, encontré esto que dice: si nosotros permanecemos en la palabra, demostramos a que Dios adoramos. Escuche. Si usted permanece en la palabra, si yo permanezco en la palabra, demuestro a que Dios adoro. No tengo necesidad de decir gloria a Dios, aleluya, a quien vive y a su nombre, a toda hora en la calle. No tengo necesidad de estar dando mi carta de presentación. Yo soy evangélico redimido por la sangre preciosa del Cordero y nadie me puede tocar. No. Usted se conoce en su forma de hablar, se conoce en su forma de actuar, o nos conocen también, escuche, nos conocen en la prosperidad a que Dios adoramos. Usted es un empresario. Si es un empresario, se conoce a que Dios está adorando. ¿Por qué se conoce? Por la prosperidad que se le está viendo a esa persona. Porque si prosperamos espiritualmente, vamos a prosperar también financieramente. Vuelvo y repito, si usted prospera espiritualmente y yo prospero espiritualmente, créame, se lo digo de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a prosperar también financieramente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Sencillo. Buscar primeramente el reino de Dios, eso es prosperar espiritualmente. Lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás, todo lo que usted está esperando, todo lo que yo estoy esperando, todo lo que le estoy pidiendo. Usted, niña que está pidiendo el novio, si usted se mete primeramente con Dios, usted va a prosperar. Usted, joven que quiere casarse, si usted quiere conseguir la ayuda idónea, entre en la intimidad con el Señor. No busque la añadidura primero y después busque al Señor, porque empezó mal, comenzó mal, si está buscando primero la añadidura. Por eso hay algo
Ustedes miran en ese lugar, no miren la niña, miren aquí, por favor. Vamos a traer la niña y la ponemos aquí en este lado para que miren entonces. Pero voy a decirles algo. Miren, ¿por qué les hablo así? Porque yo no quiero que usted se pierda esta palabra. La Biblia habla del sembrador que regó la semilla a un lado, vinieron y se la comieron las aves, las otras cayeron en las piedras, en espinos. Lo cierto es de que no aprovecharon nada. Pero yo quiero que usted aproveche esto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dios me dijo a través de la palabra que me iba a sacar de toda escasez, de deuda y de todo, pero si permanecía en su palabra. Y yo soy el primero que necesito permanecer más en la palabra. Dios, ayer en la madrugada yo estaba orando y el Señor me dijo, coja un árbol. No le puedo decir que el Señor me escribió en la pared grande un árbol, lo lleva y lo pone allá en una matera. No, pero Dios me dijo, ¿por qué Dios me dijo que colocara un árbol acá? Sencillamente porque Dios nos compara a nosotros como un árbol. Nos compara como esos árboles. Y ahora, un árbol, dice el salmista que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, siempre está así de ese color, y su fruto permanece para siempre. Si usted desde allá está mirando de pronto una flor, esto es un fruto, ají. Ahora se lo doy para que lo pruebe cuando acaben los 2 servicios. Entonces Dios nos compara como un árbol. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Cuando el Señor dice eso, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, hablo para aquellos que un día nos bañábamos en los ríos y se tiraba uno desde arriba, eso correntoso, y uno decía, ¿de dónde me prendo? Y hay un árbol y tras se agarraba de la raíz del árbol, el que estaba al lado, pero ese río no lo derribaba. Y cuando dice que somos plantados, está diciendo, son plantados en mi palabra. Usted es plantado en la palabra de Dios. Yo también he sido plantado en la palabra de Dios. Y no interesa la corriente de este siglo, no interesa los problemas, pero ahí estamos en el nombre de Jesús y vamos a dar y seguiremos dando buen fruto, un fruto que permanece para siempre. Me gusta esta versión, la Biblia de Dios para todos, que dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y estudia de día y noche su palabra. Reina Valera dice: medita de día y noche su palabra. ¿Ah? Entonces, si nosotros somos como árboles bien plantados junto a corrientes de río, allí bien plantados, damos buen fruto que permanece para siempre, ¿cómo no vamos a ser prosperados económicamente? ¿Cómo no vamos a salir de la pobreza? ¿Cómo no vamos a salir de la escasez? Y entonces alguien puede decir: pero yo conozco gente que son prósperas, pastor. Yo conozco gente mala, re mala, y perdone la expresión, repodridos, corrompidos, malos, pero tienen mucho dinero. Ay, tienen tanta plata que no saben ni cuánto tienen. ¿Y sabe qué? Cuando a mí me dicen eso, yo voy a la palabra y le digo: ¿por qué no va a mirar el Salmo 73? Que esa gente está parada en un deslizadero, dice el salmista. ¿Y usted sabe lo que es pararse en un deslizadero? Y no se me duerma. ¿Usted sabe qué es pararse en un deslizadero? En un deslizadero no hay buena estabilidad. En un deslizadero usted se puede colocar los pies hacia los lados y frenarse por un momento, pero en cualquier momento usted se cansa y se va para abajo. Esa gente que pasea la lengua, como dice el Salmo 73, pasea la lengua por el cielo, se habla mal de Dios.
y pasea la lengua sobre la tierra que hablan mal del evangelio, del evangélico, esa gente, aunque usted los ve prósperos, algún día van a caer. Por eso no hay como estar bien cimentados. Dice el Señor: serán tan fuertes como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, y le irá bien en todo lo que haga. Cuando somos árboles bien plantados. Entonces, yo estuve mirando un poco, permítame un momentico. Estuve mirando un poco para que recordemos, en nuestros tiempos se le enseñaba ciencias naturales, le llamaban. En esos tiempos, no sé si botánica, no sé cómo le llamarán al estudio de la planta ahora, si lo mismo o no. Lo cierto es de que yo le voy a decir qué función tiene la raíz. Porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, por lo cual muchos se desviaron. La raíz en una planta tiene una función muy importante, aparte de sostener la planta. Tiene los pelos absorbentes, y esos pelos absorbentes lo que hacen es sustraer el agua y las partes minerales, la sal que allí la tierra produce. Esos pelos absorbentes tienen una función que llevan esto a la raíz principal. Y la raíz principal, toda esta savia bruta, toda esta agua, la llevan allí a un tallo. Escuche, yo fui muy bueno para esto, excelente, tranquilo. Entonces la lleva al tallo, y ese tallo, cuando llega allí esa sustancia, esos minerales, fortalece la planta. Y cuando fortalece la planta, comienza a regarla por estos otros tallos delgados, todas sus ramas, y es lo que va a producir la hoja. Y viene a verse la planta de esta manera. Entonces, cuando sucede esto, sucede que viene ahora el tallo. ¿Cuál es la función del tallo? Lo mismo, transporta lo que viene de la raíz, comienza a transportarlo y a distribuirlo por todas las ramas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque quiero llevarlo a su vida y mi vida. Porque alguien puede decir: pero ¿para qué me vine esta mañana a este servicio? A que me enseñen cómo la función de una planta. El tallo distribuye para todos estos lados también. Forma equipo con la raíz. En unidad trabajan ellos. El tallo no trabaja por aparte de la raíz. Entonces el tallo viene a sustraer también, a llevar esto, sostiene la planta, parte de la sostención de la planta y las ramas de las hojas, y esto hace que este sistema comience a funcionar en conjunto. Después miramos las ramas. Estas ramas tienen una función muy importante, y es que permiten la producción de sus hojas. Todo el alimento que viene de la raíz por el tallo pasa a las ramas, y ellas se encargan de comenzar a producir hojas. Y esa producción de hojas es como hace que usted vea el árbol frondoso, hermoso, y fácilmente usted lo puede detectar si ese árbol ha sido bien cuidado, bien alimentado o no. Cuando usted ve, eso es como, por ejemplo, haciendo un paréntesis, eso es como, con todo respeto, eso es como cuando usted ve una persona con un cabello abundante, y usted mira un calvo. Entonces dice: ese calvo de pronto no se cuidó, o es herencia. Pero esto sí, usted mira, usted enseguida dice: problemas de calvicie. ¿Por qué? Algo sucedió, algo pasó. Y luego viene algo tan importante que es la flor. Aquí no tenemos la flor, pero la flor, ¿cuál es la función? La flor de la función es hacer que embellezca la planta. Sí, por eso es que la mujer dice: ay, tan lindas las flores. Y por eso es que algunos que son tan amorosos, sentimentales, compran flores para llevarle allá a su mujer, a su esposa, que
Somos como escasos para eso, pero lo hacen muchas veces para remediar la falla que cometieron, pero llevaron su flor. ¿Y por qué no le llevan un poco de espinas? Porque saben que la flor representa algo hermoso, aroma, color, todo esto. Aparte de eso, la flor, ¿qué es lo que hace? Se proyecta para un fruto. Después de esto, ¿qué pasa con la flor? La flor sirve para que venga a producir otros frutos en otro lugar. Porque los pajaritos vienen y toman de ella y van y depositan en otra flor, y eso se hace allí una mezcla y vienen a producir un fruto. Hablemos las abejas también, no las abejas que hay en algunos lugares, pero viene el fruto. El fruto, ¿qué representa, iglesia? El fruto, ¿qué representa? Representa todo el trabajo anterior. Por eso Jesús dice que es por los frutos que usted se conoce y yo me conozco. Es por el fruto que usted dé y yo estoy dando que sabemos si permanecemos en la palabra o no permanecemos en la palabra. Eso es igual como usted se da cuenta por mucho perfume que se aplique, si se bañó o no se bañó. Siéntese al lado y usted se va a dar cuenta. Decía mi mamá, mugre revuelto con perfume, eso se detecta. Entonces, eso se conoce de una vez. El fruto, ¿cuál es la función del fruto? Esto sí me encanta. La papaya me encanta. ¿Cuál es la función del fruto? ¿Sabe que yo no le había puesto cuidado a esto? Yo decía, bueno, el fruto pues lógico para comérselo uno. Pero la función del fruto es proteger la semilla. Uy, hermanos, cuando yo mire esto, lo traje a la parte espiritual y uno se da cuenta. Ustedes lo conocen, si es buen fruto o no es buen fruto, lo mismo que este servidor. Un buen árbol da buenos frutos, dice el Señor. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Y entonces ella protege la semilla. El fruto es el trabajo de todo lo que hizo la raíz, el tallo, las ramas, las flores. Es el trabajo. Ese fruto, hermanos, no, voy a seguir con esta para un ejemplo que lo voy a colocar pero demasiado natural, porque esa pepa no me sirve para lo que le voy a decir ahora. Entonces, con este fruto, otro, entonces es parte de la predicación, tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este fruto? ¿Y sabe que me va a servir para el ejemplo que le voy a poner? Está protegido. ¿Qué otra función tiene el fruto? Y es hacer que comience a expandirse o a haber más producción de este fruto, de la siguiente manera. El animal viene y come de este fruto. Allá en Peniel, esto es fruto de Peniel, allá en Peniel los pajaritos cada vez que me ven entrar se alegran, porque sabe que fui, gracias a Dios, promotor para tenerles comida allá. El animal viene y come. Se cayó esto, viene una vaca, se la comió y luego va por allá al monte, hizo su necesidad y allí salió el fruto. Y por eso es que usted se encuentra con que sale por allá al monte y se encontró con esos bejucos de cholupas. ¿Sí ha visto que hay veces encontró, ¿quién sembraría esa cholupa? No, un ser humano o un animal que se comió una cholupa con pepas y todo y fue allá y allá sembró la matica. Por eso le decía que la pepa de aguacate no le puede servir para ese ejemplo. No le va a servir para nada, porque yo creo que ninguno se va a comer una pepita de ese y después lo va a defecar. De todas maneras, vamos a traerlo a la parte espiritual porque ya nos queda 15 minutos. El fruto es muy importante porque protege la semilla. En la raíz, en la parte espiritual, la raíz es el principio, es el comienzo, es la base, es el estar cimentado sobre la roca. Por eso Jesús dice, permanezcan en mi palabra. Jesús está diciendo, permanezcan en mi roca, en mí, si quieren dar fruto. De lo contrario no van a dar fruto. Permanezcan en mi palabra, porque yo soy la base. Yo soy el comienzo, el principio y el fin, dice el Señor. Si ustedes permanecen en mí, si se cimentan en mí, seguro que no van a vivir en pobreza y escasez.
Y usted no tiene lucha para diezmar, para ofrendar, porque usted es cimentado en la palabra. Usted se identifica y dice, claro, esa es la obra de Dios. Yo no voy a dejar a 2 o a 3 allí metiendo el hombro. ¿Y yo qué? Yo estoy disfrutando de todo esto. Por eso recogimos para los aires y aquí lo estamos disfrutando todos. Tanto el que dio como el que no dio, todos estamos disfrutando de esto. Es el comienzo, entonces es el motivo de algo la raíz. Es el soporte, es el inicio para comenzar un proyecto. Alguien sembró esta planta y la sembró. ¿De dónde sacó para sembrar esa planta? Una semilla que fue protegida por el fruto. Y la sembró y hubo un trabajo aquí. Se cuidó, se abonó, se regó, pero vino a dar fruto en su tiempo. Y seguirá dando fruto. Por eso, bíblicamente, nosotros nos damos cuenta que así como estamos cimentados, donde estamos cimentados, de donde nos alimentamos, así somos nosotros. La raíz de todos los males de Colombia son 2. Una, la corrupción, y 2, el narcotráfico. 2 cosas que han dañado, porque de ahí salen pecado tras pecado de estas 2 cosas. Raíz, base, fondo para hacer daño a nuestro país se llama corrupción hoy en día. Mucho corrupto está siendo destapado, gracias a Dios, y seguiremos orando por esto, en el nombre de Jesús. Por eso, de donde la raíz, de donde usted viene, ¿de qué familia viene usted? Ay, pastor, es que mi familia es una familia pobre. Sí, porque no fueron cimentados en la palabra. Ahora nosotros somos cimentados en la palabra. Hemos sido cimentados y ya cortamos esa maldición en el nombre de Jesús. Ahora, eso es un sistema de creencias, como lo veíamos en Clínica del Alma. Un sistema de creencias que no se puede, que mis padres fueron pobres, que no me dejaron herencia. No importa que nuestros padres no nos hubieran dejado económicamente dinero, nos dejaron lo mejor, la crianza, los principios. Nuestra madre prestó su estómago para que nosotros estuviéramos allí mínimo 9 meses. Ella prestó eso, ella se esforzó, ellas se esforzaron de una u otra manera, nos bendijeron. Pero hay gente que mantiene llorándose, siendo cristiano, ay, es que a mí no me dejaron nada de herencia. Hombre, claro, la vida, ¿qué más? Y ahora nosotros tomamos a Jesucristo como Señor y Salvador y podemos salir de todo ese tipo de problemas. El tronco o tallo, el tallo son los valores, porque la raíz chupa lo mejor, pero por el tallo es que pasa todo esto para distribuirlo. Usted siembra valores y los valores son prioridades o propiedades o características de una persona, de una familia, de una nación. ¿Qué valores tiene usted? ¿Qué valores estamos sembrando en la casa? A las hojas que están a nuestros lados, a las ramas que están a nuestro lado. ¿Qué es lo que estamos llevando? En la parte espiritual estamos mirando eso. Esto determina las actitudes, nuestros comportamientos. El valor determina eso. Y eso representa el tallo de una planta. Lo que yo lleve allá al resto de mi casa, eso determina mucho la forma de ser de ellos también. Ahora las ramas, ¿qué representan estas ramas? Estas ramas representan la conducta. La conducta, esa conducta es sinónimo de comportamiento, de acciones. La conducta que usted tiene. A usted le entregaron una esencia especial, a mí también. A través de la palabra Dios nos sembró una sustancia, una vitamina, un alimento especial. Ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos entregando a las ramas? Como ramas, ¿qué estamos dando para que se produzcan las hojas? Y las flores, la preparación para un nuevo fruto, para hacer que crezca a nuestro lado ese nuevo fruto. Y fruto es la consecuencia o resultados de la labor realizada en un momento esperado. ¿Usted qué espera de lo que está sembrando? ¿Qué estamos esperando? Quiero decirles una cosa. ¿Cómo se acepta la pobreza?
Aceptar la pobreza es aceptar las mentiras y el engaño de Satanás. Aceptar la pobreza es comenzar a vivir lo que el mundo sin conocimiento de Dios está viviendo. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, dice el Señor: ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando él habla mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de mentira. Y dice el Señor: yo les digo la verdad y ustedes no me creen. Eso dijo Jesús. Aquel que no permanece en la palabra, en la verdad, pues permanece en la mentira. Aquel que no quiere permanecer en la verdad, permanece en la mentira, y permanecer en la mentira es permanecer bajo la dirección de Satanás. Recordemos que el padre de la mentira, de su naturaleza solo salen mentiras. Termino con esto. ¿Cómo evitar la pobreza? Identificándonos con Dios y desechando la mentira de este siglo. El apóstol Pedro escribe en primera de Pedro, en ese capítulo 1, dice lo siguiente: primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabemos que hemos recibido la promesa de Cristo. Sabemos que debemos alinearnos a la palabra de Dios. Debemos alinearnos a las verdades que nos llevan a disfrutar del reino de Dios. Hay que disfrutar de la verdad del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo: el reino de Dios está aquí entre ustedes. Y cuando nos habla del reino de Dios, nos está hablando de la naturaleza de Dios. En conclusión, iglesia, entre más grande sea la mentira, más grande es la pobreza. Iglesia, solo permanezcamos en la palabra, vivamos en la palabra y vamos a ver mejores resultados. Cuando entramos en la palabra, no estamos pendientes de lo que los demás hacen. Un día le dijeron a un pastor: me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia. Entonces el pastor muy sabiamente dijo: claro, usted se puede ir de la iglesia. Yo no puedo llegar y decirle tiene que quedarse, pero le voy a pedir un favor. Antes de tomar la decisión, coja 2 vasos y llénelos con agua. Porque el pastor le dijo: ¿por qué se va de la iglesia? Y la pregunta que uno hace a aquellos que vienen y le dicen a uno que se van. Dijo: porque es que existen unas hermanitas ahí que eso hablan, unas hermanitas que me caen mal, unas hermanitas que molestan, que chismosean. Entonces le dijo: hagamos esto, coja 2 vasos con agua, llénelos y dele 3 vueltas aquí dentro del salón sin botar una gota de agua. El hombre dijo: listo, le acepto el reto. Si usted no bota una gota de agua, se puede ir de la iglesia. Hagamos ese pacto. Y él dijo: listo. Cogió esos vasos y se fue. Caminaba con cuidado, muy concentrado. Dio las 3 vueltas y le pasó al pastor y dijo: no boté ni una gota de agua. Dijo: ¿y por qué? ¿Por qué no botó ni una gota de agua? Dijo: porque estaba concentrado en lo que yo estaba haciendo. Eso es lo que a usted le hace falta.
Usted no necesita llegar a la iglesia, estar mirando lo que los demás hacen para irse para otra iglesia a seguir lo mismo. El problema lo tiene usted en su corazón, no es la iglesia. Amén. Coloque sobre su... Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.